así que genial. Entre todos, capaz que sí, no una presentación así como larga ni nada, sino más bien como charlando con los autores, capaz que estaba bueno algunas preguntas que me había preparado y como disparador, capaz no hacen falta. Primero que nada agradecer a los autores que se han tomado la molestia de venirse hasta acá. No, en serio, agradecer que tengan ganas de discutir un libro sobre Artigas en el Uruguay y agradecer que tengan ganas de venir de Concepción del Uruguay a seguir estrechando lazos con Paysandú. Que conversábamos ahora hace un rato que bueno, que hay algunos espacios de que vamos y venimos. Hace poco estuvimos con la sede en las jornadas de educación superior, que ya es el segundo año que se hace, más en el más en el verano también fuimos a otras actividades en Concepción y bueno, la idea también me parece que, además de agradecer a los autores, bueno, agradecer al Prisma y a la sede, es que somos nosotros mismos. Pero no, importante esto de decir, bueno, intentar como ir generando de a poco instancias en las que nos integremos, en las que discutamos, en las que nos veamos las caras, nos vamos conociendo, con la idea de ir construyendo también para el futuro. No es en vano que el libro bueno, trabaja o gira en torno a la figura de Artigas. Se llama Artigas, protector de los pueblos libres. Quizá, bueno, ahí está el ejemplar físico. Aborda el libro distintas aristas del pensamiento artiguista o el pensamiento de Artigas. Eso quizás es una cosa que se puede discutir, se puede pensar. Artigas, artiguismo, ¿no? Ellos decidieron, bueno, llamarlo Artigas. Y no solo aristas del pensamiento, sino también del proyecto político, del artiguismo. Creo, humildemente, porque siempre como que el que presenta tiene que decir una opinión también, que eventualmente puede ser autorizado. No me dedico a la historia artiguista, me dedico a la historia colonial, esa es la realidad. Entonces hay capítulos que me parecieron el tuyo, por ejemplo, más cercanos. Bueno, nada, les voy a presentar a los autores. Entonces, Martín Felice, ¿no? Américo Schwartzman, está ahí, él viene de Buenos Aires, él viene de Concepción del Uruguay, Pablo Mediza, de Concepción del Uruguay también, y Martín Acri, de Concepción del Uruguay como viajero, profesor viajero, y de Buenos Aires. Es un trabajo colectivo y quizá una de las cosas que nos interesa también es saber cómo llegaron a ese trabajo colectivo, porque en principio uno no encuentra tampoco que pertenezcan al mismo departamento, que es lo que se suele hacer, o en el mundo académico uno lo ve, son coautores del mismo departamento, trabajan en el mismo sitio. Entonces acá parece que hubo otra motivación que los unió como equipo, y eso está interesante saberlo también a nivel de experiencia. Pero bueno, antes de que nos cuenten un poco cómo es que se forma este equipo y también un poco cuál es el ánimo del libro, que es como que lo que me interesaba preguntar, me gustaba decir algunas cuestiones que vi en la lectura o que me provocaron, ¿no? Creo que en general el conjunto de textos y en su conjunto el libro propone una mirada del artiguismo o de la figura de Artigas o del proyecto de Artigas que tiene bastante en cuenta la superación de la visión de la historiografía nacionalista, ¿no? Es como me parece a mí, quizá los autores puedan estar de acuerdo o no. Es como y podríamos discutir sin aburrir, ¿no? Es esto. Esto parece algo, es un poco obvio y un poco no, porque por un lado uno dice, bueno, si hablamos de un proyecto artiguista donde efectivamente estaba construido porque son pedazos de lo que hoy son Estados-Nación, ¿no? O sea, pedazos de espacios que terminaron en Estados-Nación diferentes, uno dice, bueno, entonces las miradas nacionalistas no tienen demasiado lugar. Pero, contrario a esa intuición, sabemos que tanto la historiografía uruguaya esforzándose por construir la figura de un héroe y por poner raíces o proyectar la preexistencia de la nación hasta épocas precolombinas, inmemoriales, utilizó la figura de Artigas al servicio de ese discurso.
Entonces se apropió de esa figura y de ese proyecto desde una perspectiva nacionalista, o tanto la historiografía argentina quizá para ignorar en parte este proyecto y ignorar que buena parte de sus provincias en algún momento tuvieron como un futuro posible algo que no era la Argentina que conocemos hoy. Entonces me parece que esa es como, que si uno lo lee, es la inspiración general del texto, y me parece que es algo que si bien la historiografía uruguaya a nivel académico ha superado quizá esa visión y ha entendido el proyecto artiguista desde otro lugar, quizá esos discursos han como en otros ámbitos de enseñanza, en lo que es más, no sé, hasta la conmemoración, la tradición y demás, quizá todavía esa visión no está tan presente. Entonces me parece que por eso me parece interesante discutir y rediscutir la figura del Artigas y del artiguismo desde esta perspectiva, y sobre todo que haya iniciativas, digamos, de uno y otro lado que tengan la misma inspiración, porque finalmente estamos hablando de un proyecto que unió espacios que hoy están separados. Y es interesante siempre tener en cuenta que cuando uno está en o sea, si uno se va a 1815, el futuro aún no estaba escrito. Es decir, ni Uruguay ni Argentina existían como tales, como los conocemos ahora, y había muchos futuros o varios futuros posibles. Entonces, en ese sentido me parece interesante. Una vez más. Entonces, bueno, yo quisiera darle el paso a los autores nomás como para conversar esto. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Por qué este grupo de personas se junta para escribir sobre Artigas? Bueno, capaz que les cuento la estructura primero, sí, porque si no, no van a entender mucho cómo es que va. El libro tiene 5 capítulos. El primero se llama Ideario del Movimiento Artiguista en el Río de la Plata y Nuestra América. Origen, Formación y Revolución, es de Martín, y explora las raíces del pensamiento artiguista en el contexto de lo que él llamaba banda oriental, que también podríamos discutir. El segundo capítulo se titula Libertad Civil y Religiosa en toda esa extensión imaginable. Esa es una cita de un texto que conocemos mucho. Artigas y la ilustración radical en la emancipación del Plata, es de Américo. Y bueno, él aborda la influencia de la llamada ilustración radical en el pensamiento artiguista a partir de la difusión de la obra de Thomas Paine, que me pareció bien interesante. No solo la difusión a nivel de traducción o disponibilidad de los textos, sino también a nivel de la recepción de esas ideas, que eso es como lo más interesante. Luego, el capítulo 3 es Artigas y Fontezuelas, aborda un momento clave en la historia rioplatense, y aborda las posibles consecuencias de un motín que, digamos, afectó al gobierno de Buenos Aires y en 1815. Ese es el autor que no está ahora. Fioretti. El de Fontezuelas. El 4 es el Congreso de los Pueblos Libres del 29 de junio de 1815. Importante consecuencia del proceso histórico o urgencia política, se pregunta Pablo Mediza. Aborda el tema del Congreso de los Pueblos Libres de 1815, haciéndose esa pregunta, y parece bien interesante que la responde a favor de que ese Congreso en realidad estaba proyectando la nueva, digamos, como construcción política. Y bueno, y por último, el último capítulo, el proyecto educativo cultural del Protectorado de los Pueblos Libres, 1815-1820, de Martín Acri, que aborda algunas de las iniciativas del gobierno artiguistas, dentro de ellas el reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña en la seguridad de sus hacendados, el reglamento de comercio, pero también otras iniciativas bien interesantes que nosotros conocemos porque nos han también como la creación de la biblioteca pública de Montevideo, la escuela de primeras letras, o otras iniciativas de educación primaria en otras provincias, en otras ciudades, como mismo una escuela en Purificación, o en Concepción del Uruguay, en Paraná. Entonces este es más o menos como el panorama del libro, y ahora sí, porque si no decía la estructura, sí, bueno, yo lo leí, pero demás no, así que en fin. Por eso, como verán, hay un poco de ideas de la inspiración, hay algunas de las influencias, por ejemplo, pero también hay como desarrollo sobre el proyecto mismo. Bueno, quizás tengan ganas de contestar esto, ¿no? ¿Cuál es como el origen de esta colaboración y
¿Qué es lo que el libro busca discutir? Digamos, como será como la pregunta. ¿Cuál es el aporte del libro? Si yo pregunto, ¿cuál es el ¿qué me aporta el libro? Disculpe, Sí, ¿cómo no? ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Adriana Dávila. ¿Y es de la universidad? Yo soy de la Universidad de la República, no me presenté, perdón. Yo soy, digamos, de acá, ¿no? Soy de las que está recibiendo a los autores, soy de la Universidad de la República y soy historiadora. Pero me dedico a historia colonial, no a historia del artivismo. Eso para que... Bien. Bueno, muchas gracias, la verdad un lujo la presentación. Estaba buscando el adjetivo para decirlo, creo que acá Américo me acaba de decir, un lujo, ha sido un lujo. Y antes que nada, siempre es necesario agradecer. Vamos a empezar por agradecer. También es un halago poder estar acá en una de las regiones más importantes del país, del Uruguay, que ustedes viven, del artiguismo también, del movimiento artiguista en el siglo XIX, y la verdad que es un halago poder estar acá y presentar el libro. Nosotros eso lo veníamos charlando hace un ratito, tenemos muchas ganas, y bueno, una de las preguntas iniciales que vos dijiste es ¿por qué presentar el libro acá? Obviamente ahora me pongo serio y no me río. Creo que no es discutir, sino generar un análisis a partir de cuestiones en comunes, cuestiones que nos hermanan, cuestiones que nos han unido en el pasado y nos deben unir en el presente, pensando en ese horizonte de futuro, bien, que es la integración, que son los lazos, vos hablaste de lazos, que es la hermandad, ¿no es cierto? La hermandad en función de este presente que vivimos, la hermandad de los pueblos también, que es un poco lo que este movimiento político, cultural y social en el siglo XIX planteó en el marco de un proceso revolucionario. Creo que no es una cosa menor. El libro tiene esta cuestión que, como muy bien decía la compañera, va más allá de una crónica, va más allá de un análisis, son ensayos que plantean distintas cuestiones, como muy bien analizó ella, describió ella, y una de las cuestiones es eso, cómo se dio el proceso organizativo en términos de las ideas, en términos del ideario, en términos del planteo político, la proyección política, el análisis, la caracterización en ese momento de las contradicciones, de las luchas internas, de las luchas con los enemigos también dentro y de fuera, y me parece interesante la otra cuestión, ¿no? Cómo se fue dando ese proceso de un lado y del otro del río Uruguay, o del río de la Plata también, y cuál fue el proyecto cultural y educativo en el marco de un proceso revolucionario, porque a veces las urgencias no son justamente la creación de una biblioteca, de una librería como la que estamos, de una escuela de primeras letras, unas escuelas de la patria, sino la urgencia es otra. En ese momento las urgencias eran otras, pero creo yo que la revolución rioplatense y americanista, como me gusta decir a mí, no la revolución de mayo, sino la revolución rioplatense y americanista, tuvo ese sentido, y tuvo el sentido del respeto de los pueblos, ¿no es cierto? No solo su autonomía, sino el respeto de los pueblos, y ese respeto está atravesado por la participación, y es una necesidad que si se respeta a los pueblos y al pueblo en sí y a todos sus grupos sociales, es una discusión historiográfica hablar de clase social al principio del siglo XIX, que no vamos a dar ahora ni mucho menos, sino de grupos sociales. La participación es central y el proyecto cultural y educativo es central. Ahora, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué se constituyó el libro? Bueno, hablábamos un ratito ahí afuera que nosotros somos parte de un grupo, de un colectivo que viene trabajando de profesores de escuelas secundarias en Buenos Aires y de profesores de la universidad también, que venimos trabajando sobre algunas cuestiones de la historia, como hicimos un trabajo sobre Manuel Belgrano, sobre Mariano Moreno, sobre
Artigas ahora, sobre cuestiones educativas, sobre la historia de América Latina también, en el marco de la educación popular. Yo soy parte de un colectivo latinoamericano de educadores populares, por eso hoy vos tenías todos los libros. Yo apenas los vi, estaba desde el de Fal Borda hasta Camilo Torres, ahí en la mesa de tu oficina. Y nada, y la idea fue armar un trabajo sobre algo que nosotros veníamos charlando y considerando ya hace varios años, hace más de 10 años de que se constituyó este grupo. ¿Cuál fue la característica del proceso revolucionario en el marco del proyecto artiguista? Que es un proyecto, como muy bien dijo la compañera, que trasciende la mirada liberal, reduccionista del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en la Argentina, trasciende la mirada nacionalista también, y nosotros tenemos una propia mirada en el marco de nuestra propuesta, ¿no es cierto?, de análisis, que es pensar al artiguismo en clave de estas cuestiones, ¿no es cierto? Como problema historiográfico podríamos decir, la relación entre historia y política es una relación también compleja hasta el presente, ¿no? Los usos de la historia, hay ríos de tinta escritos sobre esto, y está muy bien. El nuestro fue más que nada la idea esta de decir, bueno, ¿cuál es nuestra mirada? ¿Por qué consideramos el artiguismo de esta manera? ¿O qué características tuvo el movimiento artiguista? ¿Cuáles fueron sus debilidades? ¿Cuáles fueron sus potencialidades? Bueno, en función de 2 o 3 compañeros que no quisieron escribir, tuvimos un problema en un momento, teníamos 3 artículos nada más en Buenos Aires, y a mí se me ocurrió darle participación a un especialista, que es Américo, sobre Artigas. Casualmente él trabaja en el litoral, trabaja ahí en Wader. Lo charlé con él, yo trabajo con Pablo hace muchos años, me dijo sí, me parece que sí. Hablamos con él, yo no hablé con él, hablé siempre con Pablo, y bueno, y ahí se fue dando, y también lo consulté con Luis Cerrudo, que es también un amigo, yo lo considero un compañero y un amigo, que es un profesor que es bastante conocido, que es el profesor que hablábamos antes en relación al cuadro, que volvió acá a la ciudad, sobre Artigas. Y nada, nos hizo el prólogo, y esto es como el sentido de cómo se armó por ahí, no en términos académicos. Yo vengo de la academia, tengo los papelitos, como decimos en Buenos Aires, y en algunos otros lugares, tengo maestría, tengo esto, tengo doctorado, tengo todo eso, pero tenemos un grupo de investigación también, seguimos, es decir, los 4 ensayos siguen la rigurosidad académica, están citados, así. Desde el arranque en adelante, digamos, nosotros seguimos con todo esto, y la idea fue esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál fue el proyecto político? ¿Tuvo proyecto cultural? ¿Se dio tiempo al artiguismo para plantear un proyecto cultural y educativo en el marco del proceso revolucionario? Nosotros sabemos desde muy chicos que Belgrano y las acciones de Manuel Belgrano tuvieron, en lo que hoy es la Argentina, algo muy similar a la creación de estas escuelas de la patria, el proyecto sanmartiniano también. Bueno, y en este sentido, mi artículo es sobre eso, ¿no? Sobre eso en función de la pregunta de la compañera. Y creo que dimos en la tecla, ¿no? Me gustaría por ahí que intervenga un poco Américo en el sentido de el ideario, ¿no es cierto? Con esto me callo ya, para que intervengan los otros compañeros. Hay uno de los biógrafos de la década del 10 y del 20, que es Juan Zorrilla San Martín, de Artigas. Tienen uno de sus 5 o 6 capítulos sobre el artiguismo, sobre Artigas, la epopeya se llama, el libro. Yo lo he comprado en Buenos Aires, lo conseguí en una librería ahí en la Avenida de Mayo, que venden libros del siglo XIX y principio del siglo XX. Y la verdad que él decía un poco, cuando yo leí el artículo de Américo, me llamó la atención, como muy bien dijo la compañera de Payne, que hasta el propio gobierno de los Estados Unidos le ofreció vivir en los Estados Unidos. Y eso me impactó cuando yo leí el libro, que era antes de escribir el libro, todo, me impactó, porque digo, la relevancia
de Artigas va más allá de la descalificación con un término peyorativo, a mi entender, como caudillo. Bien. Bueno, y a partir de ahí arrancamos, Adriana, me parece a mí, cómo fue construyéndose en el ida y vuelta, ¿no? En los viajes, en hablar con Pablo y ver cómo iba el trabajo de Pablo, ver cómo iba el trabajo de los compañeros también en Buenos Aires. Creo que eso es el sentido de una construcción colectiva, ¿bien? Que no responde por ahí los cánones propiamente académicos, pero a veces es necesario, como armamos y desarmamos los programas también en el Vamos, armamos y desarmamos los programas de escritura también. Buenísimo. Yo tengo una serie de preguntas por artículo, Sí, pero no sé si quieren, porque así vamos como en orden, papá. Son como disparadores para que hablen sobre sus propios capítulos, no sé, me parece. Pero si Sí. querés, capaz. No, por ahí agregar a lo que decía Martín, que, porque también es para nosotros, del otro lado del río, también es un desafío y es muy significativo venir a hablar de Artigas a la tierra de Artigas. Claro, esa es la clave, sí. Entonces, un poco con mucha humildad, sin falsa modestia, o sea, en ese equilibrio que lo intenta, me pasa a nivel personal, pero creo que le pasa a muchos de nosotros, no solo de los que estamos acá, sino de mucha gente del otro lado del río, que nos criamos en la admiración por la figura de Artigas. Y nos criamos recibiendo una versión de la historia que no era la misma que nos daban en la escuela. En donde o nuestros padres, o algún amigo que era un poco mayor, o en la militancia política. En la militancia política argentina está muy presente Artigas. Es decir, es un fenómeno que cuando uno lo estudia de esa manera es muy curioso y muchas veces yo me he preguntado, o me preguntaba, porque ya comenzó a suceder, ¿cuándo la academia, cuándo la escuela oficialmente iba a tomar la figura de Artigas en toda su dimensión? Porque en el mundo de la militancia política, hace mucho tiempo que en Argentina, Artigas es como un bien común de la corriente política que uno quiera mirar, porque Artigas lo reivindica El peronismo. el peronismo, el radicalismo, obviamente la izquierda, pero también ciertos sectores de la derecha más democrática, más liberal. Y paradójicamente, la derecha nacionalista. Ibarguren, Federico Ibarguren, José María Rosa, historiador nacional. Ustedes quizás no les suena, pero allá un emblema de la historiografía revisionista nacionalista de derecha. Algunos podrán decir, bueno, sí, de derecha, pero popular, no era un defensor de los intereses de las minorías oligárquicas, pero que lo reivindican Artigas y tratan de limar los aspectos más filosos para la vertiente a la que pertenece. Pongo un ejemplo pavote. José María Rosa dice de esa frase tan hermosa que a mí me la repetía mi viejo, mi padre me la repetía esa frase: la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. José María Rosa hace una interpretación, a mi juicio, antojadiza, en donde según él, lo que Artigas estaba queriendo decir con eso era simplemente nada más que la independencia del Vaticano, nada más, una iglesia propia una religión popular cristiana del Uruguay independizada del Vaticano, pero nada más. No supongan otra cosa, dice José María Rosa, ¿no? Intentando que nadie quiera llevar esa idea hacia la posibilidad de un anticlericalismo avant la lettre, digamos, en el caso de Artigas. Pero digo, hay una tradición popular artiguista en la Argentina que es enorme, que se encuentra en todas las personas que reivindican las ideas federales. Y yo me formé pensando, ¿cuándo va a ser el día en que esto llegue al mundo académico y se empiece a plasmar en la educación? Y como todo en Argentina, cuando eso ocurre con características medio histriónicas. Entonces nosotros pasamos de que se ignore por completo a Artigas en Entre Ríos, me refiero, que se lo ignore por completo, o que se lean las atrocidades que dijeron los próceres argentinos de Artigas, que esa fuera la palabra santa,
a que de repente un gobierno específico, provincial, decide que Artigas es nuestro héroe, que la historia comienza en Artigas y termina en Uribarri, que ese era el gobernador que decidió esto, y lo ponen como héroe oficial de la provincia. Y comienza un proceso de recuperación de la figura de Artigas, insólito, de la mano de quien uno menos pensaba que podía ser. Como contrapartida de eso, el gobierno siguiente, del mismo partido, vuelve a taparlo a Artigas y lo vuelve a levantar a Ramírez. Al verdugo. Cuando tienen a Ramírez y Artigas juntos. ¿no? Claro. Bueno. Pero entonces, de todo eso... Igual en algún momento estuvieron juntos. Sí, bueno. claro. No hay Ramírez, hoy le contaba, no hay Ramírez sin Artigas. Bueno, esa es otra historia, pero digo, de esa particular ensalada venimos nosotros. Yo, por ejemplo, una de mis principales influencias filosóficas en Argentina es, en filosofía política, es Roberto Gargarella, no sé si lo ubican, que es constitucionalista, que es jurista además, Jurista, especializado, Te iba a decir jurista. Claro. Y Gargarella dice, literalmente dice, el proyecto constitucional más avanzado de la historia en la región del Plata es el proyecto artiguista. Dice con esas palabras, por ejemplo. Entonces, había toda una masa crítica que estaba ahí abajo huyendo y que en algún momento tenía que tomar el mundo académico y generar la discusión. Y en mi caso, que a mí me apasiona la historia, me apasiona la historia conceptual fundamentalmente, pero mi campo sobre todo es la filosofía. Lo que a mí me gusta, lo que yo me he especializado. Entonces tenía una seducción especial por el pensamiento de Artigas. ¿De dónde había salido? ¿De dónde habían salido esas ideas tan avanzadas para la época? No solo en relación a esa cuestión, sino en relación, por ejemplo, a la relación con los aborígenes, por ejemplo. O la cuestión agraria, o tantas otras cuestiones, porque creo que todos los que estamos acá sabemos que en todos los terrenos pensables el tipo era de avanzada, era lo más de avanzada que había en esa época. Y creo que también todos más o menos sabemos que en la emancipación nuestra fue muy importante la influencia, o al menos así está caracterizada en la historia, la influencia de la Ilustración, ese movimiento nacido en Europa, que impulsado por intelectuales, pero que rápidamente concita el apoyo de sectores sociales y que la historia conceptual ve como el origen de las democracias liberales actuales, incluso del Estado democrático moderno. Uno de los seminarios que yo hice para mi doctorado era específicamente sobre una vertiente poco trabajada de la Ilustración, que es la que algunos investigadores denominan la Ilustración radical. Una corriente dentro de la Ilustración a la que estos revisionistas de la historia conceptual le otorgan o intentan reponerle una importancia que ellos aseguran que tuvo en aquel momento, pero que no es visualizada, no es marcada de esa manera en la historia de la idea. Digo, para ubicar algunos nombres ahí como antecedentes de la Ilustración radical, Pierre Bayle, Spinoza, algunos lo agregan a Hobbes, como antecedentes, como expresiones de la Ilustración radical, Diderot, D'Holbach, los ilustrados que conocemos, pero los más radicales. Y un montón de nombres que yo personalmente ignoraba por completo. Un montón de pensadores y activistas prácticamente desconocidos. Entonces aparece como toda una escuela nueva de estudio en historiografía conceptual que es sobre la Ilustración radical. Y ahí aparece esta figura clave, Thomas Paine, un personaje, uno de esos personajes que son, hablábamos hace un rato con Ricardo, que son para una miniserie de Netflix, de verdad. Thomas Paine es un tipo que está en 3 revoluciones. En la fracasada revolución inglesa, de la que él se escapa para ir a alentar la revolución independentista norteamericana, en la revolución norteamericana como una de las referencias, y además ocupando espacios institucionales, siendo que era un inglés. Y en la Revolución Francesa, donde llega a ser diputado en la Asamblea. Es un personaje, un aventurero, pero un aventurero filosófico. Un tipo que publica
varios folletos que se transforman en lo que, en aquella época, en lo que nosotros llamaríamos hoy bestsellers. Quizás los dos más conocidos, El sentido común, Common Sense, y nada menos el que populariza la expresión, fíjense la importancia histórica que tiene Tom Paine, el que populariza la expresión los derechos del hombre, los derechos humanos. Así se llama el otro folleto. Bueno, yo en el artículo cuento la historia de cómo una traducción que hace un venezolano, todavía no existía Venezuela, así que técnicamente no era un venezolano, caraqueño, que está en Estados Unidos, se enamora de todo lo que está pasando en la revolución independentista yanqui, conoce los libros de Paine, se enamora de esas ideas y decide hacer una traducción y la publica en un libro allá en Filadelfia, pero ese libro lo manda a Caracas y de ahí se difunde como pólvora por América Latina. Y el título que le pone al libro, que en realidad reúne muchas cosas, incluso reúne partes de las constituciones de los flamantes estados independizados yanquis, él le pone el título, el nombre, La independencia de la costa firme, justificada 30 años por el ilustre Thomas Paine. Así le pone, ese es el título. Costa Firme era el nombre anterior de Venezuela. Ese libro es el que en 1815, si no me equivoco, el Cabildo de Montevideo le obsequia en homenaje a José Artigas. Artigas se pone a leer ese libro, fíjense el detalle, 2-3 años antes Artigas había formulado el proyecto de constitución, había formulado la célebre expresión que forma parte de las instrucciones a los diputados orientales en la asamblea del año 13. O sea, todo eso Artigas no conocía todavía el texto de Paine. El texto de Paine traducido por Manuel García de Sena y traducido a su manera. Y cuando abre ese libro, Artigas dice, esto es lo que nosotros pensamos, este es nuestro sistema. Y manda a hacer copias de ese libro y se las envía a algunos de sus principales lugartenientes en las distintas provincias del litoral. Se lo manda a Andresito, por ejemplo, que es una de las cartas en las que la firma como tu padre Artigas. Todas estas cosas que también nos convocan del otro lado, porque Andresito es el héroe provincial de Misiones, y es Andresito Artigas, de Guasurari, el nombre guaraní, Guasurarí, o Guacurarí, depende cómo lo transliteran, pero bueno, y en el envío que le hace a Andresito, así como a otros, le pone, este libro explica nuestro sistema, o es la mejor explicación de nuestro sistema, algo por el estilo. Con lo cual a mí la conjunción de esos elementos me pareció maravillosa, globalización cultural o lucha ideológica transnacional antes de que existan palabras como esa, ¿no? Un libro escrito por un inglés escapado de Inglaterra para el fracaso de una revolución, que participa de la revolución yanqui independentista, de la revolución francesa, que es traducido por un caraqueño instalado en los Estados Unidos, que cuando lo manda para acá termina en manos de un cacique guaraní misionero luchando a las órdenes de Artigas. Es una cosa maravillosa, eso solo es una historia fantástica. Pero el punto para mí clave es que la pertenencia de Artigas o la posibilidad de asociar a Artigas con esa corriente de la ilustración radical que plantea los mismos elementos que uno encuentra en el pensamiento artiguista, es decir, un estado, en términos actuales, ¿no? Un estado separado de cualquier culto religioso, una sociedad basada en otorgarle derechos a las personas, el acceso a la propiedad como base para la igualdad, el acceso a la propiedad por parte de todas las personas, la igualdad de etnias y religiones, todos esos elementos que son los que aparecen en una ilustración radical, pero que en Artigas estaban antes de conocer los libros. ¿Se entiende la...? ¿Y eso qué significa? Eso significa, ¿Qué para mí, ideas? que Artigas es un pensador genuino, original.
Y que esas puede significar también que esas ideas corrían por distintos carriles, Totalmente. que llegaba de la misma manera que llegó a uno, llegó al otro, o la misma influencia. Claro, ¿no? porque a su vez Es decir, lo que yo trato de mostrar, por eso en realidad el texto mío habla muy poquito de Artigas, habla de todo el recorrido previo. Porque la influencia de Paine y de la Ilustración radical llega también por San Martín, por Mariano Moreno, por un personaje casi... Hola, Buenas. bienvenido. Pasamos. Disculpen. Por otro personaje casi olvidado de nuestro proceso de emancipación, que es Vicente Pasos Canqui. Un personaje interesantísimo también. Que por ejemplo traduce el sentido común de Thomas Paine al quichua. Es cosa extraordinaria. Bueno, en suma, lo que yo trataba y lo que me movió a mí a buscar material que abordara la filosofía de Artigas, pero trabajado por filósofos, no por historiadores. Así fue que di con Leonardo Rodríguez Maglio. No sé si lo ubican ustedes, pero es un filósofo uruguayo, montevideano de origen, pero que vive en Piriápolis, que es autor de un libro delicioso, que fue su tesis de licenciatura en filosofía, que se llama La filosofía popular y regeneradora del magnánimo José Artigas. Cuando yo lo contacté y le pedí que me mandara un ejemplar, lo primero que le pregunté, broma por supuesto, le digo, ¿es a favor o en contra? Con ese título. Sí, parecía irónico. Claro. Pero también me encontré con otros autores, filósofos uruguayos, Arturo Ardao, por ejemplo, que han trabajado el pensamiento de Artigas, que han hecho una interpretación filosófica sobre el pensamiento de Artigas, muy interesante. Entonces, yo no me considero un especialista en Artigas, me considero un admirador de Artigas que en la medida de lo posible voy a seguir investigando y trabajando sobre eso, porque por ejemplo yo no me he sumergido en los, ¿cuántos son? 30 y pico tomos del archivo Artigas, Sí, 34. porque lo siguieron, ahora lo terminaron. Una maravilla, las ganas tengo de hacer eso, pero eso va a quedar para cuando me jubile, porque hoy por hoy no lo puedo hacer. Entonces, en suma, lo que yo trataba de... Tiene su vacío también. Que tiene sus vacíos. Seguro, sí, claro. Y hay misterios que quizás nunca se... Algunos son muy interesantes y son muy explicables, porque García de Sena, el autor de esa compilación de textos y traductor de Paine, el que hace ese libro que tiene tanto éxito. Y ahí hay otro detalle que es muy interesante. Cabos Maggi es autor de un librito de lectura muy ágil que se llama El libro de Artigas. Pero el libro de Artigas es el libro de García de Sena, es Paine. El libro de Artigas es como lo conocieron los seguidores de Artigas, porque era el libro que él hacía copias. También es maravillosa esa parte de la historia. Entonces, para no hacerla más larga, lo que a mí me interesaba mostrar era que, y coincidiendo, sin haberlo leído todavía, coincidiendo con Rodríguez Maglio, coincidiendo con Ardao, Artigas no es solamente un líder político o social, es también un pensador. Es un pensador en acción. Un tipo que no tuvo tiempo de ponerse a sistematizar sus ideas como para ponerlas en un libro. Estaba haciendo una revolución y estaba gobernando también mientras, ¿no? Sentado en una cabeza de vaca, como cuentan los visitantes, pero estaba gobernando. Entonces, me interesaba mucho mostrar cómo incluso la recepción de ese libro es posterior a las definiciones principales del pensamiento artiguista, lo cual ratifica esta intuición, porque en principio no fue más que una intuición, de que de verdad Artigas fue un pensador, y está bien, y es digno de nuestros investigadores caracterizarlo de esa forma, estudiar su pensamiento, y cuando se enseña filosofía en la traducción, incluir Artigas, porque siempre que estudiamos filosofía estamos hablando de autores europeos y estudiamos historia también. Cuando estudiamos historia también, pero en filosofía en particular, cuando uno plantea este tipo de cosas, pareciera que lo está planteando como una cosa así medio folclórica, chauvinista. Claro, porque vos sos de Entre Ríos y la Liga de los Pueblos Libres y el Congreso de Oriente y qué sé yo. No, sacate eso un ratito del encuadre y fíjate la originalidad, lo genuino del pensamiento de este líder popular,
que cuanto uno más lo estudia, más se engrandece. En los viejos papeles de mi padre, sí, en los viejos papeles de mi padre, Artigas estaba en el mismo plano. Se ve que eso era también una tendencia en ciertos sectores, vinculados con la masonería también, con masón. Pero estaba en el mismo plano, sin ser masón. Artigas nunca fue masón, pero estaba en el mismo plano que Bolívar y San Martín. Y en algún momento... Que Moreno. Y Mariano. Y más, porque es como que San Martín y Bolívar estaban Mariano, más arriba que Moreno. Sí, pero liquidable, si lo dice, Probablemente. el verdadero revolucionario. Pero digo, era como esa trilogía. Esos tres eran los grandes libertadores de América. No eran San Martín y Bolívar. Eran San Martín, Bolívar y Artigas. Y en algún momento, en la historia reciente, a Artigas se lo recluye a caudillo provincial, se le baja el precio, se lo institucionaliza, bueno, como dice Galeano, ¿no? No encontraron una sola frase que no fuera cuestionadora, digo, en el mausoleo, ¿no? Estaba en la fecha nomás, la fecha de la batalla, no encontraron una sola frase que no fuera subversiva, dice Galeano. Entonces, bueno, intentar abordar eso desde la filosofía me parece que no es algo que esté terminado ni mucho menos, es un trabajo que hay que hacer. Me parece un proyecto de investigación muy loable. No sé si me dará el cuero para hacerlo, pero al menos intentar contribuir un poquito más en ese sentido, porque es muchísimo lo que... Yo apenas tomo un costadito de esa historia para mostrar cómo esa corriente tan importante que se redescubre de la Ilustración radical tiene en nuestra región, en la emancipación en el Río de la Plata, sí, tiene una ola de recepción que llega a San Martín, Moreno, Vicente Pasos Canqui, Artigas, pero que esas ideas ya las tenía Artigas. Ese es el punto. Para no llevarlo a un reduccionismo de que Artigas solo un caudillo, como nos presentamos, ahí justamente está el fundamento. ¿Por qué no? Quizá, capaz que para hacer un nexo como con las otras partes, ¿no? Porque pensando en esto de la influencia ideológica, chao, Ale, gracias. Chao, gracias. Que estaba pensando que por los temas que abordan en el caso de tu capítulo y del de él, que mencionan directamente la cuestión agraria o la cuestión del reglamento, y en el caso del tuyo porque es el contexto, o sea, la coyuntura de 1815 también, ¿no? Pensando en que ahí hay otra vertiente para estudiar la influencia, digamos, de pensamiento que tiene que ver justamente con pensar en las raíces de la cuestión agraria en el Río de la Plata, la solución, no sé, me pregunto, ¿no? En este caso es la continuidad o la ruptura que ofrece el reglamento a lo que era el agrarismo ilustrado español o al pensamiento agrario más de contexto local. Estoy pensando en Azara, alguien citó el informe Cipriano de Melo, no sé quién fue Pero, usted. perdón, vos lo dijiste, la influencia más grande fue de Azara y de Rey. No, bueno, eso es lo que yo les pregunto a ellos, a ver si es eso, si eso nos permite, si nos da la oportunidad de pensar también en otras, digamos, como influencias, porque a veces también es cierto que hay que ir como en un camino entre la innovación y también la continuidad, entre tomar ideas, entre ideas que flotan en un ambiente intelectual. Vos trabajaste con la biblioteca y Larrañaga, por ejemplo, tiene escritos como naturalista, está el epistolario de Larrañaga, donde él también intercambia con otros ilustrados, otros intelectuales, pero también estas cuestiones de cómo responder a cuáles son los problemas económicos, por ejemplo, de la campaña, que es algo que le preocupa a Artigas desde su contexto, ¿no? Entonces pensaba que ahí también hay como... Eso tiene un costado que perfectamente se puede abordar desde el punto de vista filosófico, pero también desde el punto de vista del proyecto político o de la influencia del medio. Quizá, no sé si tienen ganas de ahondar un poco más en qué pensaron sobre el reglamento. El reglamento es algo que nos convoca a los uruguayos en general también, así que... Y además venimos como todos del mundo agrario, así que... Perdón, antes del reglamento la introducción del 13. Bueno, claro, pero... sí, también. Ahí está el pensamiento, ¿no?
Bueno, está donde pongamos el foco. Ahora pregunté por el reglamento. Un poco, bueno, primero gracias. También acompaño, como decía Martín, como decía Américo, esto del trabajo colectivo, que un poco fue lo que nos moviliza en estos tiempos, donde también la cuestión académica también es bastante individualista, así que no deja de ser una producción en términos activistas, ¿no? Con la mayor humildad. En el sentido del ideario, bueno, yo no voy a contar un poco la película, pero el capítulo que propongo tiene 3 momentos. El primer momento es justamente pensar, me lo pregunto en la segunda página del capítulo y comparto en ese escrito la pregunta, es ¿qué pasó, ¿no es cierto?, en este territorio para que un espacio condenado al contrabando, a la marginalidad, lleva a tener, digamos, el proceso revolucionario más importante quizá del Río de la Plata, ¿no? Y acá la cita que compartí en el inicio es una cita de Alcira Argumedo. Alcira Argumedo es una socióloga fundadora de las que se conocen en Argentina, las cátedras nacionales. ¿Qué vendrían a ser las cátedras nacionales? Bueno, fueron espacios transversales a fines de la década del 60 que tuvieron un peso muy importante, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, que venía teniendo un recorrido muy liberal, muy ortodoxo, muy conservador. La historia, como todos sabemos, en cualquier país de Latinoamérica sabemos que hay una historia oligárquica, conservadora, después pueda tener una tinta liberal, pero no deja de ser para pocos y elitista, ¿no? Y pasaron varias décadas para que alguien se ocupara, o para que grupos de historiadores se ocuparan de los sectores populares, como sí se ocupó, por ejemplo, Artigas, ¿no?, en Acción. Así que Alcira Argumedo y otros intelectuales también, o pensadores, porque nosotros también, yo me niego a decir la palabra intelectual porque como que nos ponen en una panacea, nada que ver. Yo soy un trabajador de la educación, soy un profesor de historia, estoy terminando mi licenciatura en historia y escribo, y me gusta escribo sobre derechos humanos. O sea, no estamos imposibilitados de escribir. De hecho, la documentación, como muy bien manifestó Américo, está casi completa en todo lo que es hoy la República de Uruguay, digamos, que son más de 30 tomos, los cuales yo los utilicé bastante porque están digitalizados, donde se demuestra, entre otros casos, cómo fue el reparto de tierras, ¿no? Incluso yo cito a una viuda que recibe. Entonces, bueno, volviendo entonces a estas cátedras nacionales, es un poco lo que, acompañando lo que decía Américo, es desde un lado filosófico, pensar desde una matriz de pensamiento autónomo, ¿no? Esta autora publica un libro que se llama Matrices de Pensamiento, que se publicó en 1992, pleno auge del fin de la historia, el neoliberalismo parecía infinito. Ustedes lo conocerán mejor que yo tengo 40 años, estaba en la escuela todavía primaria, pero sé que eso fue un punto de inflexión en lo que se conoce el orden global, ¿no es cierto? En ese momento ella publica la Matrices de Pensamiento y propone lo que se conoce como matrices de pensamiento autónomo. Es decir, en los espacios académicos se habla de marcos teóricos, encuadre metodológico, ¿no?, de investigación. Ella habla de matrices de pensamiento, ¿no?, que hay coordenadas. O sea, y esas matrices de pensamientos autónomas son las que son creadas en los movimientos de los pueblos del tercer mundo, en este caso Latinoamérica, a fines de la década del 60, ¿no? Entonces dice, ¿no?, es difícil aceptar en los medios académicos que el pensamiento de Tupac Amaru tenga una jerarquía equivalente a la de su contemporáneo Immanuel Kant. Que sea posible comparar a Bolívar, Artigas, Hidalgo, Morelos con Hegel, a José Martí y Leandro Alem con Weber, ¿no? Es decir, Kant, que fue, nadie va a negar su filosofía y el aporte que ha dado incluso al pensamiento universitario, ¿no? Él es el que propone la autonomía de las universidades, que actualmente funcionan como tal. Uno de los pilares de las universidades es que son autónomas incluso de los propios estados, ¿no?, que van, hoy llamábamos un poco. Immanuel Kant nació y murió en una baldosa, como decimos, ¿no?, en su propio pueblo. Entonces él dijo que los pueblos originarios, cuando les tocó escribir sobre que son salvajes, que no tienen sentimientos, ¿no?
Mientras él decía eso, Tupac Amaru, el mismo año, ¿sí? Porque la publicación de Kant estaba llevando adelante la rebelión más importante. Tupac Amaru 2. Tupac Amaru 2, gracias por la aclaración, estaba llevando adelante, junto con Tupac Katari, liderando un movimiento heterogéneo de lo que fue el caldo de cultivo de lo que fueron las revoluciones en el Alto Perú, en el Río de la Plata y después la independencia del Virreinato de Perú. Entonces, mientras sucedía eso, ¿qué pasa en Europa, no? 1815, reglamento, tomémoslo como el punto, quizá el punto máximo, el auge en términos sociales. Bueno, restauración conservadora, absolutismo, Fernando VII vuelve, y entonces la revolución, ¿dónde está? Claro, y ya en el 15, principalmente Fernando VII, ¿dónde está la revolución? Está de este lado, por del Atlántico, no estaba en Europa. Claro, como una respuesta al absolutismo de Fernando VII, que volvió con todo. Claro, entonces, recargado. a lo que quiero aplicar en esta cita, por ejemplo, es esto, ¿no? Que justamente en un momento donde en Europa había un conservadurismo y tuvo que esperar 2 décadas más para tener experiencias republicanas y constituirse como estados liberales, republicanos, la revolución estaba acá, de este lado, ¿no? Y ahí, esto no lo invento yo ni nadie, o sea, hay una corriente historiográfica mal llamada revisionismo, considero también, porque todos somos revisionistas, todos revisionamos documentos. Bueno, ¿Hay más? Estas corrientes revisionistas, por ejemplo, tenemos un autor que para nosotros es un referente, que es Norberto Galasso. Norberto Galasso, ¿no? Por ejemplo, acá yo me anoté algunas, como para hacer una experiencia así circular. Decía Andrea, hablaba de los pedazos de la nación, ¿no? Bueno, nosotros agregamos en una historia en la cual dice justamente que la gran contradicción en Latinoamérica puede ser esta, ¿no? Los pequeños estados que terminaron siendo y la desgregación, ¿no? Inconclusa, podríamos tomarla. Bueno, ¿qué pasó, ¿no es cierto?, en nuestro continente para que terminamos siendo pequeños estados, ¿no? Entre los cuales nace la República Oriental del Uruguay, que fue negado porque, o sea, Artigas no quiso eso. Él, como líder de ese movimiento, propuso justamente ser independiente en el caso del artículo primero del proyecto de la Constitución, independiente de cualquier rey, ¿no? Y instaurar una confederación como segundo artículo. Entonces, la idea del capítulo, como les decía, es pensar por qué Artigas se constituyó como tal, qué entidad tuvo en su pensamiento, y un poco lo que decía Américo, y también las experiencias que él vivió, ¿no? Porque él vivió en lo que esa frontera, ¿no?, del ejército de Blandengue, en la frontera con este espacio de intercambio, no una frontera como un parteaguas, sino como un intercambio con los pueblos originarios. Y yo considero que esto es apreciación subjetiva, digamos, el artiguismo, y digo artiguismo en términos que como un movimiento, ¿no?, social, político, como tal, por eso el título del capítulo es el artiguismo. Y utilizo Nuestra América, que es uno de los conceptos, que hay 4 o 5 que me gustan mucho, Aviala, que tratan sobre nuestro continente, ¿no?, que es José Martín. Entonces, ¿qué pasó en la historiografía? Bueno, yo menciono un poco la historia oficial de Mitre, qué dijo Sarmiento, y básicamente el artiguismo era salvaje, salvajismo, caudillo sin cabezas, bueno, en fin. Anarquismo. El único que por ahí tomó algo, realmente hay que revisarlo, que es Alberdi, y yo lo cito, ¿no?, porque Alberdi no es que tenía una mirada así, de hecho él tenía una mirada más latinoamericana de lo sucedido en el Río de la Plata, y bueno, entonces oscila la primera parte del capítulo entre las miradas que dan algunas, seleccioné algunas, y los orígenes del pensamiento de Artigas van no solamente en esta influencia de la Ilustración, que encima es una síntesis de al menos 3 siglos, porque encima se remonta a lo que también proviene del Renacimiento, ¿no?
¿Y por qué matriz autónoma? Porque el Artigas crea lo que ahora se dice, ¿no?, de la teoría de la praxis, ¿no? Crea un poco su propio pensamiento, ¿no es cierto? Así, entre los cuales está justamente la política indigenista, ¿no? Porque hay mucho recorrido historiográfico sobre si la revolución en el Río de la Plata fue filo indigenista o indigenista. Y bueno, tenemos dos experiencias palpables. Una es el activismo con Andresito, que hicimos, fue gobernador de la provincia grande de Misiones, y a su vez había estado con el ejército de verano en 1811 en la expedición al Paraguay, único gobernador que yo conozca, de origen palpable de pueblos originarios, y Castelli. Hasta Evo en Bolivia. Hasta Evo. Hemos esperado 200 años. y Chávez en Venezuela, un afro, ¿no? ¿Qué hay también de política indigenista? Bueno. Pero el nativo no quería la independencia. Estamos hablando de sectores acaudalados del criollismo que querían no independizarse, sino lo que quería era discutir con la corona representatividad local. En principio la revolución, claro. Y cuando se habla también de pueblos originarios, los aztecas no eran de donde después formaron el imperio, eran de Estados Unidos. Pero también ahí hay una discusión, un revisionismo importante, ¿no? Y otra pregunta que les hago como trabajo que han hecho, que ya me parece fabuloso, capaz esperamos que redondee y después hacemos una pregunta, porque estamos abriendo una matriosca de... simplemente no, dale. No, capaz. Perdón que te corté, pero él está relatando sobre su capítulo y capaz después él te pregunta y después te habla su capítulo para ordenar un poquito. Bueno, estaba con la experiencia de Castelli, que él en el discurso de Tiahuanaco, que es un lugar sumamente simbólico, convoca a los caciques para que sean parte de representantes como diputados en ese Congreso General que nunca se llegó a dar y que termina siendo la Junta Grande, ¿no? Y bueno, la derrota de Moreno, 1800, decimos derrota política porque... Y ahí está el camino de Mayo, ¿no? ¿Dónde continúa? No es que empieza con Moreno y sigue con Artigas. Comenzó con ambos, y luego ese recorrido, ahí donde acompañamos a Norberto Galazo, Juega Medina, otros historiadores, que dicen, bueno, ¿cuál es el circuito de la revolución en el Río de la Plata? Va de Moreno a Artigas, de Artigas incluso después con la experiencia del doctor Francia en Paraguay, ¿no? Pero bueno, el segundo momento del capítulo me metí un poco con toda la cuestión de los ciclos económicos, ¿no? Esto del cuero, el oro y el cuero como oro, experiencias interesantes para que también yo creo que Artigas conocía, por supuesto, los grandes problemas que tenían nuestras tierras, que siempre se habla, que se dice, digo, en cualquier territorio del sur de nuestro continente, que es el problema de la tierra, la extensión y bueno, ¿cuál era la solución que proponía la solución revolucionaria? Bueno, era el trabajo de la tierra, ¿no es cierto? Y para ello un reparto y que sea en pos de el bien, digamos, de este plan político. En cambio, por ejemplo, del otro lado, yo digo, en este caso, lo que pasa en el Río de la Plata, es que después, por ejemplo, acá se termina instituyendo la ley de enfiteusis, que es decir, este problema que planteaba Félix de Azara, también, pero Félix de Azara no decía de repartir las tierras, no lo proponía, no iba por ese lado. Incluso ni Belgrano, sí de trabajar la tierra porque consideraba que era una fuente de riqueza. Pero no solo una fuente de riqueza para un proyecto de país, sino que también sea una solución para los sectores populares, ¿no? Y bueno, y en el tercer momento hago un recorrido que va en 1813, 1815, con la representación de los hacendados y este reparto, este reglamento. Algunas citas de cómo se pudo haber llegado a eso y se logró, o sea, busqué un poco en esas fuentes y me anoté acá algunos recorridos que ustedes dijeron, hablaron de héroe nacional. Bueno, esto pasa, ¿no? Esto de Artigas, el San Martín argentino, estas cosas así. Américo habló de cómo nos formamos, ¿no?
Y yo la verdad que en la escuela no me enseñaron casi nada. Y cuando quiero laburarlo con los pibes, yo soy docente igual en un profesorado de una cátedra de historia americana, ahí vamos con todo, con Artigas. Pero no hay en la manualística, como se dice, o en los libros de texto de secundaria, Artigas aparece un costadito si es que aparece, ¿no? Entonces, si no está el intento subjetivo del docente de querer laburarlo, digamos, tenés que ir a una editorial contrahegemónica, que puede ser Mancué o Pocas, o vos mismo, o uno mismo producirse ese material para trabajarlo en la escuela, ¿sí? Y esto es un problema de formación, ¿no? Enseñar la historia al revés, ¿no? El mundo al revés, y bueno, que el norte está arriba y nosotros abajo, y Artigas capaz que no está en un libro de texto con los pibes, y es un tema de hoy que actualmente está. Hablaste de ruptura, Adriana, ¿no? Sí, Adriana. Hablaste de ruptura con respecto a el reparto de tierra. Y yo creo que sí, como experiencia agraria, algunos autores marxistas, que es posterior, digamos, toda esa tendencia, ven como una reforma agraria que no nos llegó quizá a constituirse como tal, pero bueno, tiene sus propias singularidades. Seguro me habré olvidado de algo. No, está bien. Pero bueno. Vamos, capaz que pasamos a la pregunta que tenía el compañero y quizá alguna otra y después seguimos con un capítulo, porque si no se nos va un poco largo también. Sí, para que quede enganchado. No, para que siga enganchado. Porque si preguntas para él, lo de él está enganchado para que en la coyuntura del 15. Yo tengo una pregunta para vos también, no de las que traía preparadas, sino de una que me ocurrió ahora. No, consultarle que Artigas funcionaba sin marco jurídico. ¿Cómo lo ubican ahí Artigas? Marco jurídico. ¿Cuál era el marco jurídico que Artigas se...? Lo fue construyendo el marco jurídico. Esa es mi hipótesis. Lo fue construyendo en función de las decisiones que fue tomando. Y en esas decisiones, en función de la coyuntura militar, de la coyuntura revolucionaria, porque el reparto de tierra es el reparto de los enemigos, fundamentalmente de las tierras de los enemigos. Algo que no era nuevo. La confiscación de bienes muebles, para decirlo de alguna manera, es de larga data en el mundo occidental. Entonces, podemos mirar hasta el mundo mediterráneo, digamos, el enemigo del imperio, ¿no? Y la familia queda libre, se esclaviza la familia, todo, ¿sí? Entonces, me parece a mí que la pregunta que vos hacés es muy buena, porque el marco jurídico se van dando en función de la coyuntura revolucionaria, o político-militar, como le quieras decir, y del ideario. El ideario es la participación de los pueblos, es decir, hay una frase que no la quiero decir porque no me la recuerdo ahora, que es mi poder termina donde mi autoridad emana de vosotros. Sí, por eso. Eso habla muy bien de... Pero eso no se lo dijo al pueblo, Artigas. No. Eso lo dijo en un contexto determinado. Sí, en un contexto, de la asamblea. Es una asamblea representativa, ¿no? Porque claro, pero no es representativa del llano. ¿Cómo le hablas al No. Él le decía, mi autoridad emana de ustedes, claro, pero termina automáticamente cuando ustedes decidan que termine. ¿Quiénes son ustedes? Eso lo ahí está. Acá no se a decir. Pero supuestamente esos ustedes a los cuales les habla la asamblea habían sido elegidos por los mecanismos, por supuesto, de la época. No va a pretender que participaran las mujeres, por ejemplo, de la revolución. El sistema democrático es la gran discusión. Las características que plantea el artiguismo como participación de los pueblos, y lo dijo él, la posibilidad de que una persona que es no considerada un ser humano, un esclavo, un afro, pueda adquirir una condición de poder votar, de poder decidir, o un indígena, ¿sí? Que para ese momento son personas de segundo o tercer orden. Para la sociedad colonial, vos lo sabés muy bien, para la sociedad colonial. El esclavo es un esclavo, el indígena es
¿Cómo? No, nada más, digo que hasta ahí... Claro, por más que no estemos de acuerdo con lo que estamos diciendo, veamos el contexto, me parece a mí. Entonces, darle participación en un mecanismo de representación democrática, de representación política en clave democrática, ahí está la cuestión, me parece a mí. Ese es uno de los meollos, me parece a mí. Y la otra cuestión, y te dejo, es esta cuestión que yo decía, el respeto y la participación de los pueblos. Son dos cuestiones centrales que todavía estamos discutiendo en pleno siglo XXI. El respeto a todos los grupos y las clases sociales. La participación. Hay sujetos políticos, colectivos e individuos políticos que hablan en este momento de restringir la participación en algunos lugares de América Latina a las personas que son de determinados sectores sociales o culturales. Es decir, me parece interesante esto. Y la cuestión jurídica no se pudo desarrollar al 100%. No. Sí. Bueno, y lo que quería decir es esto, ¿no? En ese marco me parece que fue posibilitando esa construcción, ese marco jurídico que no logró consolidarse por el propio proceso revolucionario. Las instituciones del 13 no son un marco jurídico de alguna manera, las 21 instituciones. Y el proyecto de constitución. Sí, y el proyecto de claro, constitución. A eso vamos. Esto de que mi autoridad emana de ustedes. No lo pensemos nada más por ahí lo que dijo el compañero. Pensémoslo como mecanismo. Exacto. Como mecanismo y dinámica de construcción política. Hay un punto ahí perdón que yo interrumpía el resto de tu respuesta, pero tiene que ver con lo que vos estabas diciendo. Cuando decías no tengo historiografía para enseñar, ¿qué pasa con la historiografía uruguaya sobre el artiguismo en vuestros artículos? Porque acá es bien estudiado la idea de la retroversión de la soberanía, que es una herramienta conceptual que ayuda a entender hasta qué punto el artiguismo entendió qué significaba que la soberanía vuelva al pueblo, cuál es la unidad básica del pueblo, es la cabeza de partido, es medio cabildo. Entonces ahí se resuelve el asunto de quién emana esos son los trabajos de Ana Freva, ahí te cuento de quién emana la soberanía para el artiguismo. Una cosa más. Y si vos querés pensar la cuestión agraria artiguista desde un punto de vista marxista, están los trabajos de Sala Rodríguez y de la Torre, y ahí ya está estudiado cómo se aplicó el reglamento también. Entonces, a veces pienso yo que las historiografías también tienen que dialogar, porque lo que uno cree que no ha sido trabajado en un campo, está trabajado en otro campo. Yo había leído la historiografía marxista, pero... Yo digo porque yo la busqué la cita, o sea, cuando la estaba leyendo. A mí siempre me gusta marcar que yo no sé por qué, no voy a arriesgar hipótesis nada, pero incluso la historiografía más interesante respecto del artiguismo suele ignorar dos fuentes, a mi juicio muy potentes de la concepción que hoy llamamos democrática de Artigas, que tiene que ver, una con la tradición hispánica, el cabildo. Por más que fuera... La familia, su padre le enseñó esa misma. Por más que el cabildo fuera integrado por un determinado sector de la población, un sector sano de la población, pero era una práctica democrática deliberativa que la tradición anglosajona, por ejemplo, no tenía. Esa es una vertiente que no se suele marcar y que se vincula con el marco jurídico, al menos el marco jurídico imaginado por Artigas en el que él se movía. Y la otra vertiente, que si yo no recuerdo mal es Maggi que la marca, pero Ardao también la señala, es la de la experiencia con los aborígenes de Artigas. Artigas pasa muchos años, e incluso en eso que a veces es difícil entender de las transiciones que se producen en la vida de las personas, de los pueblos, Artigas nunca le dio mayor relevancia a la cuestión de su herencia. Nunca se preocupó demasiado, al menos eso dicen sus biógrafos, nunca se preocupó demasiado por agenciarse lo que le correspondía de su padre, que era una de las fortunas más importantes de Montevideo de la época. Sin embargo, sí se preocupó por escriturar, y mucho antes de ser un líder popular, por escriturar al Uruguay. Eso sí se preocupó por hacerlo. ¿Y por qué se preocupó por hacerlo?
ahí uno no puede hacer otra cosa más que especular, pero ahí estaban sus indios. Y ahí tenía familia. Y es muy probable, porque en todos los pueblos, bueno, no sé si en todos, en muchos de los pueblos aborígenes, como se les quiera llamar, porque de última somos todos originarios del África, en todos los pueblos que existían en nuestro continente antes de la llegada de la invasión, había una tradición deliberativa, había una tradición de asamblea para resolver las cosas, con los criterios, por supuesto, de cada pueblo. El powwow de los aborígenes de América del Norte, o el traún de los mapuches en la región del sur de nuestra parte del continente, y investigación que tome respecto de la forma de decisión de los pueblos originarios, los guaraníes, lo mismo, los charrúas, lo mismo, todos tenían esa forma de decisión, la asamblea, que podía durar lo que durara y donde la clave era que todo el mundo estuviera de acuerdo. Artigas lo vio ahí en esos pueblos. Es una hipótesis de una vertiente. Tenía más de guaraní que de charrúa, ¿no? ¿Cómo? Artigas era más guaraní. Quizás podríamos saltar a tu capítulo sobre el Congreso de Oriente, porque es un espacio de cosita más. Y algo que me parece que no es menor en el marco jurídico que imagina, porque no lo concreta. El proyecto de constitución de Artigas no se aprueba nunca, no se institucionaliza nunca. Muchas de las decisiones que Artigas va tomando son en conflicto con el Cabildo de Montevideo, no en una relación armónica y de integración, no eran las ideas de la dirigencia montevideana las ideas de Artigas. Entonces creo que también eso es importante visualizarlo, porque tiene que ver con una voluntad también. Yo no soy partidario de la idea que pinta la historia a través de las grandes personalidades, pero no es menor. Prosopografía. ¿Cómo? Prosopografía. Exactamente. Pero no es menor la voluntad y el entorno que Artigas construye, en donde tiene varios pensadores destacados, empezando por ese cura también para una miniserie de Netflix. Bueno, ahí iba a decir que justamente en esa influencia de Francisco Suárez, ese jesuita en España, ilustrado español, de pensamiento revolucionario que se va dando con las ilustraciones, que es el que propone justamente esta idea y los cabildos, ¿qué significa la soberanía recae en el pueblo? Pero mire justamente cuando el rey no está en el poder, ¿en quién recae esa soberanía? En el pueblo. O sea, no es una idea que inventó Artigas, pero él la tomó para hacer el ejercicio de la autoridad, que es una de las partes del poder, no todo. La modifica. Pero son también, dentro de Europa, dentro del pensamiento eurocéntrico, España también se deja de lado. Voy a moderar, porque soy la moderadora. No, quizá le damos, porque el compañero estudió un espacio deliberativo de construcción política dentro del proyecto artiguista. Y como ya llevamos bastante rato y no vamos a usar del tiempo de nadie, digamos, y que nos calemos todos también además, entonces capaz que está bueno como... Esto es otra cuestión, porque ahí es una cuestión de cómo las provincias se van dando formas. Vos te haces una pregunta ahí, capaz que nos podés contar eso. Claro, sí. Bueno, primero agradecer el espacio muchas gracias por la invitación. Con este espacio, mira, qué espacio se generó de debate, ¿no? La verdad que sorprende. Bueno, el tema, la temática de mi capítulo, justamente relacionando con lo que dice Martín, que Artigas iba ahí una cuestión tomando lo teórico y a su vez iba pensándolo y llevándolo a la práctica, iba todo a la vez. Y me parece que el congreso que se da en la ciudad de donde venimos es una praxis ahí de intentar hacer algo, una consecuencia de un proceso histórico que se estaba dando y él tenía que decidirlo toda la par a su vez del análisis que él hacía teórico, ¿no? Y de un proceso que él veía que era necesario en ese momento como para tratar de concretar toda esa idea que él había tomado en ese momento. Y la urgencia de las provincias también de llevar a la práctica, concretarlo en un marco, de dar un marco, un cierre para tratar de ahí ir a ir construyendo de la región que se necesitaba y requerían ellos también. Y después también tomando un poco lo que decía Américo del tema de la influencia de Artigas que habíamos tenido,
Yo a su vez trabajar en la cátedra de Martín de Historia, soy profesor de folclore y siempre de chico también tenía en la música, además en Entre Ríos, la influencia de siempre sonar Artigas en los temas de folclore. También hacía ruido y me parece que estamos tan relacionados que también era profundizar, buscar ahí la inquietud y a su vez dar partir de una iniciativa, una polémica o de una afirmación polémica, como dice Arrudo en el prólogo de la declaración de la independencia que se dio un año antes. Lo declaró un año antes Artigas, que es la que supuestamente la historia oficial liberal la da en Argentina, ¿no? Eso también es de partir de una afirmación así polémica es motivadora para hacer un estudio aún más profundo, meterlo más Artigas, ¿no? Desde nuestro lado, ¿no? En la historia argentina, y que sea un puntapié para que siempre quede vigente y que no haya esos retrocesos, como decía Américo, de hay gobiernos que lo toman y otros que ahora con naturalidad tratan de frenarlo, y partiendo de esa inquietud y más en nuestra ciudad, en la provincia, eso fue un puntapié como para trabajarlo esto. Lo trabajé en una temática de una cátedra, como un trabajo académico, y bueno, ahora tiene que ser un puntapié para continuar aún más, ¿no? Esa es como consecuencia, y es como lo estamos haciendo ahora, me parece. Esto somos una consecuencia de un proceso histórico, y acá le estamos dando, creo que entre todos, entre ambos márgenes del río, una construcción no solo de análisis teórico, sino también estamos construyendo un espacio práctico que justamente creo que está plasmado ahora. Lo que intentaba Artigas lo estamos plasmando nosotros ahora también, ¿no? Sí. Buenísimo, sí. La seguridad de los asegurados era propia también, porque En el 2015 publicamos el expediente para el arreglo de los campos en la colección de clásicos uruguayos, es el volumen 199. Y ahí hay una cantidad de informes de ese expediente donde hay algunas ideas que uno podría pensar, o sea, uno dice, te recorto esa parte y decís, esto es un reglamento, porque no, esto de, bueno, los bienes de quién, son todos los bienes, no son todos, son de algunos, y para quiénes, bueno, sí, ellos también tenían ese criterio, algunos de los que informan en ese expediente tienen el mismo criterio, dicen, a los pobres, a los que no tienen, ¿no? Bueno. ¿Alguien tiene algún otro comentario de los que no han hablado para que eso sea bien democrático? Como... ¿Alguna pregunta? Me hubiera gustado. ¿Buscaron las actas del Congreso? Quiero las actas. Quiero los papeles, quiero la fuente. La construcción de las cartas, básicamente las cartas, basadas en la diligencia que tenía Artigas, contra los gobernadores que había en ese momento de Misiones, Santa Fe, Córdoba. No, sin duda. Las actas mismo. Claro, Si no El queda regular tiene que estar. Si no queda como con la partida de nacimiento, la inventan y ya está. Sí, el regular tiene que estar. Sí. Ah, es verdad que yo vengo de Sauce. En mi pueblo se fundó en una de las estancias de la familia Artigas Aznar, pero en realidad es de la mamá de Artigas. La buena parte de la fortuna de Martín Artigas viene por el lado de la línea materna, por María Rodríguez Camejo, que era la abuela, y Francisca Antonia Aznar, que es la madre de Artigas. Y eso ha sido invisibilizado históricamente. ¿Aznar o Arnal? O Arnal, Aznar o Arnal. En mi pueblo hay dos calles, una se llama Aznar y otra Arnal. No. Sí, entonces eso es una cosa vieja para mí, ya que no tiene gracia repetir, pero lo que es cierto es que se invisibilizó esa línea de herencia, de esas suertes de estancia, que una es donde fundó mi pueblo, vienen por el lado materno, entonces después Martín José Artigas es el que queda, claro, administrando todos esos bienes, entonces después Martín que tiene todo, que tiene los bienes, pero viene buena parte por el lado de la mamá, de Artigas. Bueno, ¿Cómo decimos, perdón, reglamento de tierra? Para decir el nombre correcto todo eso. Es Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y la Seguridad de sus Hacendados de 1815. Otra cosa, no es reglamento de tierra, es un reglamento provisorio. Es provisorio. Ahí va. Es para el fomento de la campaña y la seguridad de sus hacendados. Ahí hay un punto En central. contraposición, Buenos Aires dicta un mismo reglamento que lo que hace es
reforzar el conchavamiento de los trabajadores rurales de ese entonces, los mal llamados gauchos, los trabajadores rurales de ese entonces, a la tierra, sujetos a la tierra. Bien, y refuerza el tema de la papeleta de Conchavo, que después el rosismo también la consolida y demás, a diferencia de lo que se estaba haciendo este lado del Río de la Plata, que tiene otro sentido y otra proyección política, más allá que él, es decir, no atentó el proceso en el Río de la Plata o en el norte de Sudamérica en contra de la propiedad. Eso es. Claro. Claro, Pero además, eso no se puso nunca en discusión. Es como decir, tampoco Artigas jamás abolió la esclavitud. o la religión que vos decías antes, ni mucho También. menos. Claro, no También es hay que secularización en el No, sentido de claro. fines del siglo, no sé, del siglo XX, ¿no? Un Es respeto de otra. las ideas religiosas. Bueno. Respeto total. No, Total, la es lo que hipótesis, charlamos un ratito de la hipótesis más que a mí me parece más sensata es que, a mi juicio, Artigas, cuando plantea lo de la libertad civil y religiosa Claro. en toda su extensión imaginable, está pensando, en mi modestísima opinión, está pensando fundamentalmente en la tranquilidad de los aborígenes, que no los jodan en su posibilidad de, como hace Belgrano a su manera en el reglamento para las misiones. Es decir, había una sintonía también entre algunos de aquellos grandes libros. Sí, bueno, ahí me parece hay un tema que no se trató, quizás tenemos unos minutitos más, que es la cuestión de la confederación. Y hay algo que es importante de unir, que además que la historiografía no solo separa al pueblo de su propia historia, otro terrible proceso que sucede es que no logramos unir, por lo menos nosotros sí, a Moreno, Belgrano y Artigas como parte, no como lo mismo. En simultáneo es el mismo ideario. Claro. Y la cuestión de la confederación es una experiencia muy importante. Esa palabra es clave, porque unió una territorios, una confederación. que en 1815 la Liga de los Pueblos Libres, la entidad de pueblo, que ningún nombre de algún territorio que nace después va a llevar esa palabra o lo que fuere, es la actual provincia de Santa Fe, Entre Ríos, incluso llegó hasta Córdoba. Y ese ideario, para hacer una federación primero tenés que tener un Estado confederado. Bueno, también fue provisorio en ese sentido, ¿no? Hasta que luego se fue consolidando. Y esto de enfrentar a dos grandes potencias, ¿no? Y encima, detrás de los portugueses, también detrás de los lusitanos estaban los intereses ingleses. Entonces, digo, no es otro dato menor que mientras estás desarrollando tu proyecto, tu programa como parte del plan, tenés que estar enfrentando, ¿no es cierto?, al imperio monárquico español, a los lusitanos y a los ingleses detrás, ¿no? Buenos Aires. Varios frentes. Y al propio Buenos Aires Y y después otros traidores más en un encono, que los que le van quedando, ¿no? Que son los que únicos no ¿Cómo lo califica? los únicos que no lo traicionan Artigas son justamente los infelices. ¿Los qué? Los más infelices, a los que él consideraba que tendrían que ser los más agraciados. Las casas. Son los que nunca lo tendrían. Y los perros. No es que pelean con perros y marrones. En el Paraguay, Era como los que en el vimos Paraguay hoy. hay un barrio Con razón. que hoy ya es una Asunción, comunidad Asunción. en Asunción que se llama Cambacuá, que son los descendientes de los afro que se fueron con la Artigas. Es afrodescendencia. La Encina, ¿no? Ellos tienen su. Claro. La Encina fue que lo acompañó a Claro, él. pero- tuvo- Pero esto es una el discusión grupito. Sancina, Lencina. Sí, son dos. Sí. En mi pueblo hay 2 calles. También. Está la Encina con Z, que es La Encina y la Encina. Hablen con un pequeño Son inteligentes en tu Hablen con un pueblo. pequeño loquista y les voy a rotar a las En dudas. realidad había una Ancina y le pusieron Ledesma ahora. Y no es la misma persona. Entonces los vecinos entraron a protestar que se llame que se vuelva a llamar Ancina, porque Ancina y Ledesma no son el mismo, pero la intendencia creyó Pero hay documentación que son dos Sí, personas. sí, 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 ay, totalmente. ¿Eh? Yo lo publiqué todo. Hay un investigador que es oriundo de Porque acá. puede ser la Javier misma Rica, persona que la anotaron. Ah, sí. que es amigo, ¿Quién? Javier Rica. ¿Quién me estaba Es mencionando? de acá, Ayer, es- Ricardo. Sí, Ricardo lo mencionó. Tiene un lindo laburo sobre el negro. 1814, el libro, 1814.
Y Javier estudió en la Udine de Concepción del Uruguay, pero su alma era marítima, Lo era reconozco y me re peleo con él y nos re- Bueno. y él derriba varios mitos sobre Alcide. Vamos a ir cerrando la noche para que también Disculpe, se yo va, te- pueda... muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Américo, te mando eso y Sí, buenazo. Chao. ¿Tu libro? Ahí está, ahí. Bueno. Un libro para quien quiera. Che, buenazo. Después se No, lo- qué lástima que me re quise correr. No. ¿Qué hora era? ¿6:30? Sí, igual empezamos un poco más sí, tarde. sí, No te perdiste tanto después de Yo todo. también creía que era las Quiero 7:30. Nada, eso, vamos cerrando, quedamos como con el contacto, no sé, con la abierto para otras instancias. Yo te voy a- ya te dijimos, voy a- ¿no? Hasta ya tenemos grupo de WhatsApp. Nosotros somos un grupo de WhatsApp, nos saludamos Navidad, contacto directo. Así que bueno. Tenía la cantidad de otras preguntas, pero Este es el 2. voy a hacer uno por uno. El 2 que ya no salió todavía, porque ni siquiera fue imprenta. ¿Por qué? ¿Por qué la lucha del puerto? La lucha del puerto, esa era tuya, creo. Esa, claro. Hay gente que habló claro, hay conceptos como Estado tapón, lucha de puertos, la unidad feudal, que son cuestiones que la historiografía uruguaya discutió ya y nosotros las damos por superados. El Estado tapone por lo No, el británico. Estado tapón yo sé qué significa, por lo pero británico. hemos nosotros dado un paso más en la visión culposa de la nación, que hacía que nosotros creyéramos que no merecíamos existir, porque nadie nunca había pensado en nosotros. No es tan así, porque eso es subestimar a los pueblos también. Vinieron los ingleses y nos crearon. Y dice, bueno, algo Una tenemos decisión que de ver, los pueblos. sobre todo, porque Una si no, decisión de claro. los pueblos. Y la tesis de Estado tapón es eso, y la lucha de puertos también, ¿viste? Arturo Bentancur escribió un libro en los 90 donde mostraba que los comerciantes tenían, era Montevideo el mostrador bonaerense, o sea que esa rivalidad, porque esa rivalidad la creó mucho la historiografía tradicional, para decir, éramos ya claramente dos países, ¿no? Desde el principio, porque Buenos Aires, entonces a veces algunas hipótesis de la historiografía tradicional utilizada nos dejan entrampados en cosas que nosotros no debemos caer. Bien. ¿Había otro más? No, había bastante, pero ya estamos. No había más. Bueno, muchas gracias. No, ustedes. Por venir.